Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi nació en Pisa en 1943 y murió en su Lisboa querida en 2012. Porque este novelista italiano era un enamorado de Portugal y en especial de Lisboa. Fue profesor de literatura portuguesa y un estudioso de la obra de Fernando Pessoa. Es el autor de Plaza de Italia, de Pequeños equívocos sin importancia o Nocturno hindú, entre otras obras. Publicó Sostiene Pereira en 1994 y fue un éxito inmediato. Ganó el Campiello, el Viareggio y, por si fuera poco, también el premio europeo Jean Monnet. Se tradujo a 22 idiomas, calculen, a unas 10-15 ediciones de media por traducción. Es una novela tierna, divertida, emocionante y comprometida, con un final extraordinario y una forma de narrar que te envuelve. Vamos allá. Sostiene Pereira, que le conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción sin saber qué hacer. El director estaba de vacaciones. Él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque el Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Pereira reflexiona sobre la muerte. Y no sabe por qué. Tal vez porque su padre tenía una agencia de pompas fúnebres, o porque su mujer ha muerto de tisis hace pocos años. O tal vez porque está gordo, sufre del corazón y tiene la presión alta y el médico le ha dicho que de seguir así no durará mucho. Se pone a hojear una revista y encuentra un artículo de un tal Monteiro Rossi, que precisamente habla de la muerte y de la resurrección de la carne. Pereira es católico, pero no cree en la resurrección de la carne. Empieza a copiarlo. Después cogió una guía telefónica y dijo para sí: Rossi, qué nombre más extraño. Más de un Rossi no puede venir en la guía. Sostiene que marcó un número, porque de aquel número se acuerda bien, y al otro lado oyó una voz que decía: ¿Diga? Oiga, dijo Pereira, le llamo del Lisboa. Y la voz dijo: ¿Sí? Verá, sostiene, haber dicho Pereira, el Lisboa es un periódico de aquí, de Lisboa. Sale desde hace unos meses. No sé si usted lo conoce. Somos apolíticos e independientes, pero creemos en el alma. Quiero decir que somos de tendencia católica. Y quisiera hablar con el señor Monteiro Rossi. Monteiro Rossi se queda callado. Entran en una conversación confusa y Pereira piensa en colgar, pero luego le dice que dirige la página cultural del Lisboa y que necesita un colaborador externo para ocuparse de una sección fija. Monteiro Rossi dice que va a la redacción aquel mismo día, pero Pereira le dice que en la redacción no quiere invitar a una persona desconocida a aquel triste cuartucho de Rua Rodrigo da Fonseca, en el que zumba un ventilador asmático y donde siempre hay olor a frito por culpa de la portera, una bruja que mira a todo el mundo con aire receloso. Quedan en la Praça da Alegria, donde hay un baile popular esa noche, con canciones y guitarras, y donde Monteiro Rossi, le cuenta, va a cantar una tonadilla napolitana, porque es medio italiano. Es 25 de julio de 1938. Frente al portal se hallaba el mercado del barrio, y la Guardia Nacional Republicana estaba estacionada allí, con 2 camionetas. Pereira sabía que el mercado estaba agitado, porque el día anterior, en Alentejo, la policía había matado a un carretero que abastecía los mercados y que era socialista. Por eso la Guardia Nacional Republicana se había estacionado delante de las puertas del mercado. Pero el Lisboa no había tenido valor para dar la noticia. ¿Quién podía tener el valor de dar una noticia de ese tipo? ¿Que un carretero socialista había sido asesinado brutalmente en Alentejo en su propio carro y que había cubierto de sangre todos sus melones? Nadie, porque el país callaba. No podía hacer otra cosa sino callar. Y mientras tanto, la gente moría y la policía era la dueña y señora. La historia de la novela proviene de un caso real, como nos cuenta Antonio Tabucchi. El señor Pereira me visitó por primera vez una noche de septiembre de 1992. El mes anterior, en Lisboa, compré un diario de la ciudad y leí la noticia de que un viejo periodista había muerto en el hospital de Santa María de Lisboa.
Era alguien a quien había conocido fugazmente en París a finales de los años 60, cuando él, como exiliado portugués, escribía en un periódico parisiense. Era un hombre que había ejercido su oficio de periodista en los años 40 y 50 en Portugal, bajo la dictadura de Salazar. En aquel periodo, Portugal vivía la vida convulsa y agitada de un país que ha recuperado la democracia después de 50 años de dictadura. Era un país joven, dirigido por gente joven. Nadie se acordaba ya de un viejo periodista que se había opuesto con determinación a la dictadura de Salazar. Pereira va al café Orquídea a tomarse una limonada y luego se va a buscar a su amigo párroco, don Antonio, de la iglesia das Mercés, al que va a ver una vez al mes. El padre Antonio está agotado y preocupado por las noticias y las huelgas. Pereira sale turbado de aquel breve coloquio y se pregunta en qué mundo vive. Y se le ocurre la extravagante idea de que él, quizá, no vive, sino que es como si estuviese ya muerto, desde que ha muerto su mujer. La suya es solo una supervivencia, una ficción de vida. Cuando llega a su casa, le dice al retrato de su esposa que llega con retraso. Hace tiempo que ha cogido la costumbre de hablar con el retrato. Le cuenta cómo ha ido su día y después piensa en el hijo que no han tenido. Y al fin se sienta a cenar. Después se pone una chaqueta gris y sale para ir a la Praça da Alegria. Pereira sostiene que la ciudad parecía estar tomada por la policía aquella tarde. Estaban por todas partes. Cogió un taxi hasta Terreiro do Paso y bajo los pórticos había camionetas y agentes con mosquetes. Tal vez temieran manifestaciones o concentraciones callejeras y por eso vigilaban los puntos estratégicos de la ciudad. Hubiera querido continuar a pie porque el cardiólogo le había dicho que le hacía falta ejercicio, pero no tuvo valor para pasar por delante de aquellos soldados siniestros. De modo que cogió el tranvía que recorría Rúa dos Franqueiros y que terminaba en Praça da Figueira. Allí se bajó, sostiene, y se topó con más policías. Esta vez tuvo que pasar por delante de los pelotones y eso le produjo un ligero malestar. En la Praça da Alegria no hay policía. Está adornada con guirnaldas de papel. Una pancarta de tela cuelga de 2 árboles de la plaza con un enorme letrero: «Viva Francisco Franco». Y debajo, en caracteres más pequeños, «Vivan los soldados portugueses en España». Monteiro Rossi canta «O Sole Mío» y luego se sientan juntos. Pereira le explica que el Lisboa es un periódico libre e independiente y no quiere meterse en política. Y luego le cuenta que necesita a alguien para escribir los elogios fúnebres de los escritores o una necrológica cada vez que muere un escritor importante. Y las necrológicas no se pueden improvisar de un día para otro, hay que tenerlas ya preparadas. Pereira sostiene que Monteiro Rossi pidió otra cerveza. Desde que él había llegado, el joven se había tomado por lo menos 3, y llegados a ese punto, en su opinión, debía de estar ya un poco bebido, o por lo menos algo achispado. Monteiro Rossi se echó hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y dijo: «Señor Pereira, sé varios idiomas y conozco a los escritores de nuestra época. A mí me gusta la vida, pero si usted quiere que hable de la muerte y me paga, de la misma forma que me han pagado esta noche por cantar una canción napolitana, puedo hacerlo. Para pasado mañana le escribiré un elogio fúnebre de García Lorca». ¿Qué me dice de García Lorca? En el fondo es quien ha inventado la vanguardia española, así como nuestro Pessoa ha inventado la modernidad portuguesa. Y además es un artista completo. Se ha ocupado de poesía, música y pintura. A Pereira, García Lorca no le parece el personaje ideal, pero podría intentarlo, siempre que se hable de él con mesura y cautela, refiriéndose únicamente a su figura de artista. Y entonces Monteiro Rossi le pide un adelanto. Quiere comprarse unos pantalones y llevar al cine a una chica con la que ha quedado. La chica es muy bella, de tez clara, con los ojos verdes y los brazos torneados. Lleva un vestido de tirantes que se entrecruzan detrás de la espalda, que resaltan sus hombros dulces y bien formados. Es Marta. Marta se quita el sombrero cuando llega y surge de él una cascada de cabellos castaños con reflejos pelirrojos. Y en aquel momento los viejecitos de la viola y la guitarra comenzaron a tocar un vals en fa. Y Marta dijo: «Señor Pereira, me gustaría bailar este vals con usted». Pereira se levantó, sostiene, le ofreció el brazo y la condujo hasta la pista de baile. Y bailó aquel vals casi con arrobamiento, como si su tripa y toda su carne hubieran desaparecido como por encanto.
Y mientras tanto miraba al cielo por encima de los farolillos coloreados de la Praça da Alegría y se sintió minúsculo, confundido con el universo. Hay un hombre obeso y entrado en años que baila con una joven en una plaza cualquiera del universo, pensó. Y entre tanto los astros giran, el universo está en movimiento y tal vez alguien nos esté mirando desde un observatorio infinito. A la mañana siguiente le cuenta al retrato de su esposa que ha conocido a un chico que se llama Monteiro Rossi y ha decidido contratarlo como colaborador externo para que le haga necrológicas anticipadas, y que cree que va a ser un chico muy despierto, pero que le parece que más bien es un poco pasmado. Podría tener la edad de su hijo, si lo hubieran tenido, y que sale con una chica muy guapa que se llama Marta y que es pelirroja, pero se las da de listilla y habla de política. En la redacción se pone a escribir sobre Pessoa. Entonces llaman a la puerta. Es Monteiro Rossi. Sacó una hoja doblada en 4. Pereira la cogió y se puso a leerla. Impublicable, sostiene Pereira. Era un artículo totalmente impublicable. Describía la muerte de García Lorca y empezaba así. Hace 2 años, en circunstancias oscuras, nos dejó el gran poeta español Federico García Lorca. Se sospecha de sus adversarios políticos porque fue asesinado. Todo el mundo se pregunta todavía cómo fue posible una atrocidad semejante. Pereira alzó la cabeza de la hoja y dijo: «Querido Monteiro Rossi, usted es un novelista espléndido, pero mi periódico no es el lugar apropiado para escribir novelas». Lo que necesita Pereira es que hable de su obra y no que suponga cómo ha muerto. Monteiro Rossi le dice que no ha acabado de leer el artículo y que más adelante se habla de la obra, de la figura, de la dimensión humana y artística. Pereira continúa con la lectura. Es un artículo peligroso y al final le dice que el artículo es impublicable, totalmente impublicable. En el fondo le da pena a aquel jovenzuelo que le mira con aire pasmado y desilusionado. Monteiro Rossi le dice que creía que había encontrado un trabajo. Pereira no responde. Un hilo de sudor le baja por la espalda. Le pide que le haga una necrológica de Mauriac o de Bernanos, y entonces Monteiro Rossi le dice que ha estado trabajando toda la noche y que necesita que le pague para comer hoy. Hubiera querido ser firme y duro. Y en cambio dijo: «Si su problema es la comida de hoy, no se preocupe, puedo invitarle a comer. Yo tampoco he comido y tengo algo de apetito. Me gustaría tomarme un buen pescado a la plancha o una escalopa empanada. ¿Qué le parece?» ¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Porque estaba solo y aquella habitación le angustiaba? ¿Porque de verdad tenía hambre? ¿Porque pensó en el retrato de su esposa o por alguna otra razón? Eso no sabría decirlo, sostiene Pereira. Pereira le invita a comer al Rossio, el café y el restaurante de los literatos. En los años 20 ha sido famoso. En sus mesas han nacido las revistas de vanguardia. Pero en el restaurante hay 2 señoras con sombrerito y 4 hombres de aspecto siniestro en una esquina. Monteiro Rossi come con hambre atrasada y de postre se toma un helado. Luego le dice a Pereira que tiene que confesarle que sabe que debería pensar con el cerebro, pero que ha preferido seguir otras razones, las del corazón, que habría sido capaz de escribir una necrológica sobre García Lorca con las razones de la inteligencia, pero que no pudo. Y del tirón le dice que está enamorado de Marta, que también es una razón del corazón. Pereira le hubiera querido contestar que no debería meterse en problemas que son más grandes que él, que es demasiado joven, que podría ser su hijo, pero que entre ellos ha de haber una relación profesional, que debe aprender a escribir, porque si escribe con las razones del corazón, va a tropezarse con grandes complicaciones. Pero no dijo nada de todo eso. Encendió un cigarro, se secó con la servilleta el sudor que le bajaba por la frente, se desabrochó el primer botón de la camisa y dijo: «Las razones del corazón son las más importantes. Es necesario seguir siempre las razones del corazón. Esto no lo dicen los 10 mandamientos, pero se lo digo yo. De todos modos, hay que tener los ojos muy abiertos, a pesar de todo. Corazón, sí, estoy de acuerdo, pero también ojos bien abiertos, querido Monteiro Rossi. Y con esto ha terminado nuestro almuerzo. En los próximos 3 o 4 días no me llame. Le dejo todo este tiempo para reflexionar y para hacer una cosa como Dios manda. Pero como Dios manda, ¿de acuerdo? Llámeme el próximo sábado a la redacción, hacia las 12 del mediodía». Antonio Tabucchi nos cuenta cómo fue la génesis de la novela. Encontré para Pereira un mes crucial en su vida, un mes tórrido, agosto de 1938.
Pensé en una Europa al borde del desastre de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, en las tragedias de nuestro pasado reciente. Y en el verano del 93, cuando Pereira se había convertido en amigo mío y me había relatado su historia, yo pude escribirla. La escribí en Becchiano, en 2 meses que fueron también tórridos, de intenso y furibundo trabajo. Por una afortunada coincidencia, acabé de escribir la última página el 25 de agosto de 1993 y quise registrar esa fecha en la página porque es para mí un día importante, el cumpleaños de mi hija. Me pareció una señal, un auspicio. El día feliz del nacimiento de un hijo mío nacía también, gracias a la fuerza de la escritura, la historia de la vida de un hombre. Tal vez, en la inescrutable trama de los eventos que los dioses nos conceden, todo ello tenga su significado. El viernes siguiente, cuando llega a la redacción con una bolsa con su pan y su tortilla, Pereira ve un sobre que sobresale del buzón del Lisboa. Primero organiza la página cultural para el día siguiente. Revisa el artículo que ha escrito acerca de Pessoa para la sección Efemérides y se pone a leer el cuento de Maupassant que él mismo ha traducido. Luego le da unos mordiscos al pan y la tortilla que ha traído y abre la carta. Es un artículo escrito a máquina en papel de seda con el título «Ha muerto Filippo Tommaso Marinetti». A Pereira le da un vuelco el corazón porque, sin mirar la otra página, comprende que quien escribe es Monteiro Rossi y comprende que aquel artículo no sirve para nada, porque cuenta que Marinetti es un enemigo de la democracia, belicoso y belicista, y que el fascismo italiano le concedió muchas medallas porque Marinetti fue uno de sus más fervientes defensores. El artículo viene acompañado de una carta escrita a mano. Distinguido señor Pereira, he seguido las razones del corazón, pero no es culpa mía. Además, usted mismo me dijo que las razones del corazón son las más importantes. No sé si es una necrológica publicable y, por otro lado, puede que Marinetti siga en danza otros 20 años, quién sabe. De cualquier modo, si quiere mandarme algo, se lo agradecería. Yo por ahora no puedo pasar por la redacción. Sería largo de explicar el porqué. Si desea mandarme una pequeña suma a su discreción, puede introducirla en un sobre a mi nombre y expedirla al apartado de correos 202, Central de Correos, Lisboa. Yo daré señales de vida por teléfono. Los mejores saludos y deseos de su Monteiro Rossi. El sábado por la mañana, Monteiro Rossi le llama por teléfono y le dice que no está en la ciudad. Pero no le dice dónde está. Pereira le dice que le ha mandado algo de dinero a su apartado de correos. Y Monteiro Rossi le dice que deberían verse, pero no en la redacción. Y entonces es cuando Pereira se da cuenta de que pasa algo raro. Y le pregunta que si tiene algún problema. Monteiro Rossi dice que en cierto sentido sí, pero que no quiere hablarlo por teléfono. Cuando cuelga, Pereira se siente inquieto. Decide coger un tren por la tarde para ir a Coimbra e ir a las termas de Busaco. Puede que allí se encuentre con su director, pero en las termas también está su amigo Silva pasando las vacaciones. Deja una nota pegada a la puerta diciendo que volverá a mediados de semana y se dirige al Café Orquídea. Cuando pasa por delante de la carnicería judía, ve una aglomeración de gente. El escaparate está destrozado y la pared cubierta de pintadas que el carnicero David está borrando con pintura blanca. «David», preguntó Pereira acercándose, «¿qué ha ocurrido?» «Ya lo ve usted, señor Pereira», respondió David secándose con su delantal de carnicero las manos manchadas de pintura. «Vivimos en un mundo de vándalos. Ha sido obra de vándalos». «¿Ha llamado a la policía?», preguntó Pereira. «Menuda ocurrencia», exclamó David. «Menuda ocurrencia». Y se puso de nuevo a borrar las pintadas con pintura blanca. Pereira se dirigió hacia el Café Orquídea y se sentó dentro, delante del ventilador. Pidió una limonada y se quitó la chaqueta. «¿Ha oído lo que está pasando, señor Pereira?» Pereira abrió los ojos e interpeló. «¿La carnicería judía?» «¿Pero de qué carnicería judía habla?», respondió Manuel mientras se iba. «Hay cosas peores». Silva le está esperando en la estación. El hotel de las termas es espléndido. Se toman un aperitivo y al poco rato ve a su director, efectivamente. Está cenando en una mesa central en compañía de una señora con un vestido de noche. Pereira se acerca a saludarle, hablan de la página cultural que ha publicado el mismo día, del cuento de Maupassant,
y la sección de efemérides, y luego le cuenta que si no tiene nada que objetar, ha decidido contratar a un ayudante para que le eche una mano. Luego se va a su mesa con Silva, pide una limonada y un filete de carne a la Strogonoff con un huevo escalfado encima. Luego le pregunta a su amigo qué piensa de todo esto. Silva no sabe a qué se refiere, y Pereira le dice que a lo que está sucediendo en Europa. No te preocupes, replicó Silva. Aquí no estamos en Europa, estamos en Portugal. Pereira sostiene que insistió. Sí, añadió, pero tú lees los periódicos y escuchas la radio. Sabes bien lo que está pasando en Alemania y en Italia. Son unos fanáticos. Quieren ahogar el mundo a sangre y fuego. No te preocupes, respondió Silva. Están lejos. De acuerdo, continuó Pereira. Pero España no está tan lejos. Está a 2 pasos. Y tú ya sabes lo que está pasando en España. Es una carnicería. Y sin embargo había un gobierno constitucional. Todo por culpa de un general mojigato. España también está lejos, dijo Silva. Aquí estamos en Portugal. Será así, dijo Pereira. Pero aquí tampoco van bien las cosas. La policía campa por sus respetos. Mata a la gente. Hay registros, censuras. Este es un estado autoritario. La gente no cuenta para nada. La opinión pública no cuenta para nada. Silva no está de acuerdo con él. Cree que todo es una manipulación y le dice que ellos son gente del sur y que obedecen a quien grita más, a quien manda. Pero Pereira dice que él es periodista y que tiene que ser libre e informar a la gente de manera correcta. Y Silva le dice que no sabe qué tiene que ver porque él hace la página cultural. Y entonces Pereira le habla de Marinetti y le dice que si mañana se muere habrá que contar que era una alimaña. Y Silva le dice que se vaya a Inglaterra. Pereira se termina el último bocado de su filete y se va a la cama, sin tomar postre. Juan Villoro sostiene: el giro maestro de Sostiene Pereira es la voz narrativa. Tabucchi deposita en un relator anónimo la tarea de referir lo que Pereira sostiene, aunque hay una innegable empatía en quien registra las palabras. El tono es el de una declaración legal. Pereira arrestado ante su narrador. El lector se sitúa en el mismo plano de quien transcribe las declaraciones y, en cierta forma, comparte su responsabilidad. En opinión de Sergio Pitol, el método es perfecto. Permite la aproximación y también la distancia. Y aquellas 2 palabras, sostiene Pereira, repetidas a lo largo de toda la novela, funcionan como un ritornello que acentúa la melodía de una prosa perfecta. A la mañana siguiente hace inhalaciones y baños de barro. Y luego se va. Silva parece molesto con él. No hablan mucho más. En el tren de vuelta, Pereira conoce a una mujer que tiene una pierna ortopédica y que está leyendo a Thomas Mann, en alemán. Comen juntos en el vagón restaurante. Ella le cuenta que es judía y que se va a Estados Unidos, que son tiempos difíciles para ellos, también en Portugal. He observado que estaba leyendo un libro de Thomas Mann, dijo Pereira. Es un escritor que aprecio mucho. A él tampoco le hace feliz lo que está sucediendo en Alemania, dijo la señora Delgado. Yo no diría que esté contento, ¿no? Quizá yo tampoco esté contento con lo que está sucediendo en Portugal, admitió Pereira. La señora Delgado bebió un sorbo de agua mineral y dijo: pues entonces haga algo. ¿Algo como qué?, contestó Pereira. Bueno, dijo la señora Delgado, usted es un intelectual. Diga lo que está pasando en Europa, exprese su libre pensamiento. En suma, haga usted algo. Cuando llega a la redacción, hay una nueva carta de Monteiro Rossi. Le cita por la tarde en el Café Orquídea para cenar y contarle sus problemas. Pereira se pone a escribir un artículo para la sección Efemérides dedicado a Rilke y después se pone a traducir un cuento de Balzac, Honorine, un relato sobre el arrepentimiento. Pereira no sabe por qué, pero cree que puede ser un mensaje en una botella que alguien recogerá. Cuando llega al Café Orquídea, está prácticamente desierto. Monteiro Rossi entra con aquel aire suyo de desazón, mirando a su alrededor con expresión circunspecta. Se piden 2 omelettes a las finas hierbas. Se echa para atrás el mechón de pelo de la frente y, bajando la voz, le dice a Pereira que está metido en líos. Pereira cortó un trozo de su omelette y preguntó: ¿a causa de Marta? ¿Por qué preguntó eso Pereira? ¿Porque creía de verdad que Marta pudiera acarrearle problemas a aquel joven? ¿Porque le había parecido demasiado listilla y demasiado impertinente? ¿Porque habría deseado que todo hubiera sido distinto, que hubieran estado en Francia o en Inglaterra?
donde las chicas listillas e impertinentes podían decir todo lo que quisieran? Eso Pereira no se siente capaz de decirlo, pero el hecho es que preguntó: ¿a causa de Marta? En parte sí, contestó Monteiro Rossi en voz baja, pero no puedo echarle las culpas a ella. Ella tiene sus ideas, y son ideas muy sólidas. El caso es que ha llegado su primo, que viene de España, donde está en una brigada combatiendo del lado de los republicanos. Ha venido a Portugal para reclutar voluntarios portugueses que quieran formar parte de una brigada internacional. Monteiro Rossi no puede tenerle en su casa. El primo tiene un pasaporte argentino que se ve a la legua que es falso y no sabe dónde esconderle. Pereira comienza a sentir una gota de sudor que le baja por la espalda. Monteiro Rossi le pide a Pereira que se ocupe de él, que le busque un alojamiento discreto. Pereira le pregunta que por qué él, y Monteiro Rossi le dice que él conoce a todo el mundo. Pereira piensa: al padre Antonio no le puede endosar el problema. A su amigo Silva no se lo puede ni contar. A la redacción no le puede llevar, porque la portera de Rúa, Rodrigo da Fonseca, seguro que es una confidente de la policía. Pero de repente le viene a la cabeza una pequeña pensión de la Grasa, encima del castillo, a la que van las parejas clandestinas y donde no piden el carné a nadie. De modo que dijo: me ocuparé de ello mañana por la mañana, pero no me mande a su primo, no lo lleve usted a la redacción. Se lo digo por la portera, ya sabe. Llévelo mañana por la mañana a las 11 a mi casa. Ahora le doy la dirección, pero nada de llamadas por teléfono, por favor. E intente venir usted también, será lo mejor. ¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Porque le daba pena a Monteiro Rossi? ¿Porque había estado en las termas y había mantenido una conversación tan decepcionante con su amigo Silva? ¿Porque había conocido en el tren a la señora Delgado, que le había dicho que había que hacer algo fuera como fuere? Pereira no lo sabe, sostiene. A las 11 en punto suena el timbre. Es Monteiro Rossi con su primo, Bruno. Bruno no sabe ni hablar portugués. Mira a su alrededor con aire desconfiado. Le dice a Pereira que está allí por la causa republicana. Y Pereira le dice que a él no le interesa ni la causa republicana ni la causa monárquica, que él solo dirige la página cultural de un periódico de la tarde, que le va a buscar un alojamiento tranquilo y nada más, que no quiere tener nada que ver ni con él ni con su causa. Entonces Bruno se vuelve hacia su primo y le dice que no era así como se lo había descrito, que se esperaba un compañero. Pereira replica que él no es compañero de nadie, y entonces Monteiro Rossi le dice que les hace falta dinero para pagar la pensión, que Marta se encargará de devolvérselo, eso sí. En ese momento Pereira se levantó, sostiene. Pidió disculpas y dijo: tengan paciencia, pero necesito algunos instantes de reflexión, necesito unos minutos. Les dejó solos en el comedor y se dirigió al vestíbulo. Se detuvo delante del retrato de su esposa y le dijo: escucha, en realidad no es ese Lugones quien me preocupa, sino Marta. Para mí es ella la responsable de esta historia. Marta es la novia de Monteiro Rossi, esa del pelo color cobrizo, ya te he hablado de ella. Pues bien, creo que es ella la que mete en estos líos a Monteiro Rossi. Estoy seguro. Y él se deja meter en líos porque está enamorado. Yo tendría que ponerle en guardia, ¿no te parece? El retrato de su esposa le sonrió con una sonrisa lejana y a Pereira le pareció comprender. Cuando vuelve al comedor, Monteiro Rossi saca del bolsillo una hoja y le dice que ha escrito un artículo y escribirá otros 2 la próxima semana, que se ha permitido hacer una efeméride de D'Annunzio, que ha puesto en ella el corazón, pero también la inteligencia, y le promete que en los próximos días serán 2 escritores católicos. Pereira les lleva a la pensión y paga 3 días por anticipado, y queda con Monteiro Rossi al día siguiente en el Café Orquídea. Mario Vargas Llosa dijo en Letras Libres: pequeña obra maestra que, además de conmover, desarrolla una problemática moral y cívica que trasciende su ceñida anécdota. La eficacia del estilo, su perfecta arquitectura y la esencial economía de su exposición imprimen a este texto una intensidad que rara vez logra la prosa narrativa, solo la poesía.
Es muy difícil escribir novelas morales laicas en nuestra época, pero Tabucchi, en Sostiene Pereira, lo ha conseguido. Y acaso su mérito sea todavía mayor, porque ha demostrado que la literatura liviana, de mero entretenimiento, no bastaba, que innumerables lectores añoraban una literatura que, sin dejar de ser entretenida, fuera más revulsiva y profunda que la que está hoy de moda. Al día siguiente, Pereira decide internarse en la clínica de talasoterapia de Parede. Llama a su director y se lo comunica. Luego decide leer el artículo de Monteiro Rossi sobre D'Annunzio. Inutilizable, absolutamente inutilizable. Aún así, lo guarda en la carpeta de las necrológicas. Cuando llegó al café, lo primero que vio, sostiene Pereira, fue el cabello rojizo de Marta. Estaba sentada a una mesa de una esquina, cerca del ventilador, dando la espalda a la puerta. Llevaba el mismo vestido que le había visto la noche de la fiesta de la Praga de Alegría, con los tirantes cruzados sobre la espalda. Sostiene Pereira haber pensado que Marta tenía unos hombros bellísimos, dulces, bien proporcionados, perfectos. Se acercó y se colocó delante de ella. «Ah, señor Pereira», dijo Marta con naturalidad, «he venido yo en lugar de Monteiro Rossi. Él no ha podido venir hoy». Marta le cuenta que Monteiro Rossi se ha marchado al Alentejo y por ahora se quedará por allí porque es conveniente que permanezca algunos días fuera de Lisboa. Pereira le pregunta por su primo y Marta le mira y sonríe. Le dice que sabe que ha sido de gran ayuda para el primo de Monteiro Rossi, que ha estado realmente magnífico y que debería ser de los suyos. Pereira le contesta que él no es ni de los de ellos ni de los otros y que prefiere actuar por su cuenta, que él es un periodista y se encarga de la cultura. Marta bebe un sorbo de vino de Oporto y le dice que ellos no hacen la crónica, sino que viven la historia. Pereira le pregunta qué ha ido a hacer al Alentejo, y Marta le cuenta que son los alentejanos quienes quieren ir a combatir a España, que hay una gran tradición democrática en el Alentejo. Al día siguiente, Pereira se va a la clínica. A las 6:30, Pereira oyó que llamaban a la puerta, pero ya estaba despierto, sostiene. Miraba las franjas de luz y de sombra de las persianas sobre el techo. Pensaba en Honorine de Balzac, en el arrepentimiento, y le parecía que él también tendría que arrepentirse de algo, pero no sabía de qué. De repente sintió deseos de hablar con el padre Antonio, porque a él podría confiarle que deseaba arrepentirse, pero no sabía de qué debía arrepentirse. Sentía tan solo una nostalgia de arrepentimiento. Eso es lo que quería decirle, o quizás solo le gustara la idea del arrepentimiento, quién sabe. En la clínica se somete a un régimen alimentario severo y hace ejercicio. Y allí conoce al doctor Cardoso. El médico le dice que necesita hablar con él y conocer sus costumbres, y que no debe tener secretos. Así que empiezan a hablar y Pereira prácticamente le cuenta su vida, y el doctor le pregunta por todos los aspectos de su cotidianidad. Hasta le pregunta por su vida sexual. Pereira contesta que es viudo, que ya no es tan joven, que tiene un trabajo absorbente y no tiene tiempo ni ganas de buscar mujeres. De ninguna clase. El doctor Cardoso le pregunta si tiene sueños eróticos y entonces Pereira le dice que su padre le enseñó que los sueños son la cosa más privada que tenemos y que no hay que revelarlos a nadie. Quedan para cenar y durante la cena, después de que Pereira le cuente el caso de Monteiro Rossi y sus artículos impublicables y le hable de Marta y de los sueños revolucionarios de ambos, después de preguntarse si esos dos jóvenes tienen razón, el doctor le cuenta la teoría de la confederación de las almas. Pues bien, dijo el doctor Cardoso, creer que somos uno que tiene existencia por sí mismo, desligado de la inconmensurable pluralidad de los propios yoes, representa una ilusión, por lo demás ingenua, de la tradición cristiana de un alma única. El doctor Ribot y el doctor Janet ven la personalidad como una confederación de varias almas, porque nosotros tenemos varias almas dentro de nosotros, ¿comprende? Una confederación que se pone bajo el control de un yo hegemónico. El doctor Cardoso hizo una breve pausa y después continuó. Lo que llamamos la norma, o nuestro ser, o la normalidad, es solo un resultado, no una premisa, y depende del control de un yo hegemónico que se ha impuesto en la confederación de nuestras almas.
En el caso de que surja otro yo más fuerte y más potente, este yo destrona al yo hegemónico y ocupa su lugar, pasando a dirigir la cohorte de las almas, mejor dicho, la confederación, y su predominio se mantiene hasta que es destronado a su vez por otro yo hegemónico, sea por un ataque directo, sea por una paciente erosión. Y le dice que tal vez un yo hegemónico esté ocupando el liderazgo de la confederación de sus almas, y que tras una lenta erosión, después de todos estos años dedicados al periodismo, escribiendo la crónica de sucesos, creyendo que la literatura era la cosa más importante del mundo, quizá haya un yo hegemónico que esté tomando la dirección de la confederación de sus almas y que lo único que puede hacer es dejarlo salir a la superficie. Quizá de ahora en adelante su vida ya no le parezca inútil. Fue una semana estupenda, de dieta, terapia y reposo, animada por la presencia del doctor Cardoso, con quien mantuvo siempre conversaciones vivaces e interesantes, sobre todo de literatura. Fue una semana que pasó volando. El sábado apareció la primera entrega de Honorín de Balzac en el Lisboa, y el doctor Cardoso le felicitó. El director no le llamó, lo que significa que en el periódico todo marchaba bien. Ni siquiera Monteiro Rossi dio señales de vida, como tampoco Marta. Hacia finales de mes llega una carta procedente de España. En el destinatario dice en español «a la atención del señor Monteiro Rossi» y debajo «señor Pereira». Pereira siente la tentación de abrirla. Casi se ha olvidado de Monteiro Rossi, pero la pone en la carpeta de necrológicas, sin abrirla. Como la publicación de Honorín tiene éxito, se pone a traducir un cuento de Alphonse Daudet, un cuento patriótico. Al director le parece bien. De pronto suena el teléfono. Es Marta. Necesita verle. A Pereira le da un vuelco el corazón. Le cuenta que Monteiro Rossi le manda un artículo. Quedan en el Café Orquídea. Marta le dice que se ha cortado el pelo y se lo ha teñido de rubio. A las 8:35, sostiene Pereira, entró en el Café Orquídea. Por lo único que reconoció a Marta en aquella delgada muchacha rubia de cabellos cortos que estaba cerca del ventilador fue porque llevaba el mismo vestido de siempre. De otra forma, seguro que no la habría reconocido. Marta parecía transformada, con aquellos cabellos rubios y cortos, con flequillo y bucle sobre las orejas que le daban un aire travieso y extranjero, quizá francés. Y además debía de haber adelgazado por lo menos unos 10 kilos. Sus hombros, que Pereira recordaba dulces y redondeados, eran ahora 2 omóplatos huesudos como 2 alas de pollo. Marta le dice que tiene un pasaporte francés con el nombre de Lise Delaunay, pintora de profesión, y que está metida en líos, pero de los líos que a ella le gustan. Se encuentra a su aire, en la vida que ha elegido. Monteiro Rossi también tiene problemas. Sigue recorriendo el Alentejo y además necesita dinero y por eso le manda un artículo. Dice que es una efeméride y que le dé a ella el dinero, que ella se lo hará llegar. Pereira está harto de pagar esos artículos impublicables de su bolsillo, pero saca la cartera y le da 2 billetes. A la mañana siguiente se va a ver al padre Antonio. Le cuenta que ha conocido a 2 personas y que ha cambiado al conocerlos. Hablan de la polémica acerca de la postura de los escritores católicos franceses a propósito de la Guerra Civil Española, de la postura de Mauriac y de Bernanos. Hablan del clero vasco que se ha puesto de parte de la República después del bombardeo de Guernica, de la posición del Vaticano, excomulgándoles, de los que luchan por la Constitución, de los sublevados. Pereira se va dando un paseo. Cuando llega a la redacción, se encuentra con la portera. Buenos días, señor Pereira. No hay correo para usted esta mañana y tampoco llamadas telefónicas. ¿Llamadas?, preguntó Pereira, sorprendido. ¿Ha entrado en la redacción? No, dijo Celeste con expresión triunfante. Pero esta mañana han venido los empleados de teléfonos acompañados por un comisario. Han conectado su teléfono con la portería. Han dicho que si no hay nadie en redacción, lo mejor es que alguien reciba las llamadas. Dicen que soy una persona de confianza. Usted es una persona de absoluta confianza para esa gente, hubiera deseado responder Pereira, pero no dijo nada. Gerardo Moncada explica que Sostiene Pereira es la historia de un personaje que se topa con una disyuntiva inesperada y una elección arriesgada. Es la crónica de un hombre mayor que observa cómo su apacible vida y su confortable mundo entran en crisis y se ve impelido a tomar decisiones que él mismo no entiende a cabalidad. Antonio Tabucchi comentó: con Pereira,
He creado un personaje que lucha contra su infelicidad y su soledad. Su toma de conciencia no es exclusivamente política, sino producto de una maduración interna, la elaboración del luto de toda una vida pasada, la búsqueda y el deseo de una vida futura. Enrique Vilamatas concuerda acerca del personaje. Está a la posición de alguien que dice no al fascismo, al abuso, al autoritarismo, al homicidio y, en definitiva, al delito. Pero el relato tiene también una dimensión existencial, porque la toma de posición de Pereira es, además, ética, estética y psicológica. Aquel sábado aparece en el Lisboa la traducción de La última lección de Alphonse Daudet. Por la mañana, muy pronto, suena el teléfono. La voz de Celeste le anuncia una llamada de la clínica de Parede. Es el doctor Cardoso. Le felicita por el cuento de Daudet y quedan a comer al día siguiente. El doctor Cardoso le cuenta que ha llegado a un acuerdo con una clínica francesa y que se va de Portugal. Luego le pregunta por los chicos y por su nuevo yo hegemónico. El doctor Cardoso cree que Pereira tiene que hacer el duelo, dejar de hablar con la foto de su mujer y frecuentar el futuro. Pereira se despide de Cardoso y se siente solo, verdaderamente solo, y piensa que cuando se está verdaderamente solo es el momento de medirse con el yo hegemónico que quiere imponerse en la cohorte de las almas. Al día siguiente por la mañana, Pereira fue despertado por el teléfono, sostiene. Todavía estaba sumido en su sueño, un sueño que le parecía haber soñado durante toda la noche, un sueño larguísimo y feliz que no considera oportuno revelar porque no tiene nada que ver con esta historia. Pereira reconoció de inmediato la voz de la señorita Filipa, la secretaria de su director. «Buenos días, señor Pereira», dijo Filipa suavemente. «Le paso con el señor director». Pereira acabó de despertarse y se sentó en el borde de la cama. «Buenos días, señor Pereira», dijo el director. «Soy su director». El director le pide que vaya a verle a la redacción central para que le cuente sus proyectos y cambiar impresiones, que está encerrado en su redacción de Rua Rodrigo da Fonseca. Y Pereira va a verle, claro, y le recuerda que le dijo que la cultura no era asunto suyo, y el director le dice que aún así deberían comunicarse más. El director sabe que Pereira es un buen periodista, que ha trabajado cerca de 30 años como cronista, pero dice que no se esperaba el panegírico de Francia, que ha provocado mucho malestar en los círculos importantes. Se refiere al cuento de Alphonse Daudet, que trata de la guerra contra los alemanes, que termina con la frase «Viva Francia». Pereira le responde que es un cuento del siglo XIX, pero el director le dice que deben ser cautos y le pide, cuando prepare la página cultural, que se la deje ver a él primero. Al día siguiente se queda en su casa. Hacia las 4 de la tarde suena el timbre. «Buenas tardes, señor Pereira», dijo una voz que Pereira reconoció. «Soy yo, ¿puedo entrar?» Era Monteiro Rossi. Pereira le dejó pasar y cerró la puerta rápidamente. Monteiro Rossi se detuvo en la entrada. Llevaba en la mano una pequeña bolsa y vestía una camisa de manga corta. «Perdóneme, señor Pereira», dijo Monteiro Rossi. «Luego se lo explicaré todo. ¿Hay alguien más en el edificio?» «La portera está en Setúbal», dijo Pereira. «Los inquilinos del piso de arriba han dejado su piso. Se han trasladado a Porto». «¿Cree que me ha visto alguien?», preguntó Monteiro Rossi con ansiedad. Sudaba y tartamudeaba ligeramente. Lo primero que hace es darse una ducha. Está agotado. Y cuando va a empezar a contarle las novedades, está en realidad tan hecho polvo que se duerme una siesta. A las 8, Pereira prepara la cena y luego despierta a Monteiro Rossi, que salta de la cama con expresión aterrorizada. Luego cena, como si hiciera una semana que no ha comido, y al fin le cuenta que su primo ha sido detenido en el Alentejo y que él escapó de milagro. Cree que le están buscando por todo Portugal. Pereira le dice que puede quedarse allí todo el tiempo que quiera. Pereira le cuenta que no ha podido publicar ninguno de sus artículos y Monteiro Rossi le confiesa que Marta le ayudó a escribir algunos. Tiene que comunicarse con ella, pero Pereira le dice que él lo hará. Monteiro Rossi le cuenta con detalle cómo sucedió todo y le da a Pereira un paquete de pasaportes falsos. Pereira los esconde detrás del retrato de su mujer. Pereira apagó las velas y se preguntó por qué se había metido en aquella historia. ¿Por qué alojar a Monteiro Rossi? ¿Por qué telefonear a Marta y dejar mensajes en clave? ¿Por qué inmiscuirse en historias que no le atañían?
Quizá porque Marta se había quedado tan delgada que se le veían en los hombros 2 huesos que sobresalían como 2 alas de pollo. Quizá porque Monteiro Rossi no tenía un padre y una madre que pudieran darle refugio. Quizá porque había estado en Parede y el doctor Cardoso le había explicado su teoría sobre la confederación de las almas. Pereira no lo sabía e incluso hoy tampoco sabría responder. Al día siguiente, Pereira se va a su redacción y desde allí llama a Marta. Monteiro Rossi le ha dado 2 teléfonos. En el primero nadie responde. En el otro responde una voz femenina. Pereira pregunta por Lise Delaunay. La voz dice que no la conoce y entonces Pereira pregunta directamente por Marta. Por la tarde, una mujer llama preguntando por Pereira, pero el teléfono lo coge Celeste, la portera. Cuando Pereira llega a su casa son casi las 7. Hace pasta para cenar y cuando están tomando el postre llaman a la puerta. Golpes decididos, como si quisieran echarla abajo. Los golpes se repiten de manera furiosa. Pereira pregunta quién es y contestan que es la policía, que abran la puerta o la batirán a tiros. Monteiro Rossi retrocede precipitadamente hacia las habitaciones. Pereira abre. Sostiene Pereira que eran 3 hombres vestidos de paisano y que iban armados con pistolas. El primero que entró era un hombre delgado y bajo, con perilla y bigotito castaños. «Policía política», dijo el delgadito bajo, con aire de ser el que mandaba. «Tenemos que registrar el piso. Buscamos a una persona». «Déjeme ver su tarjeta de identificación», se opuso Pereira. El delgadito bajo se volvió hacia sus 2 compañeros, 2 sicarios vestidos de oscuro, y dijo: «Chicos, ¿habéis oído? ¿Qué os parece?». Uno de los 2 apoyó la pistola contra la boca de Pereira y susurró: «¿Te basta esta como tarjeta de identificación, gordito?». Pereira protesta. Dice que va a llamar a su director, que ellos no son de la policía, que no tienen permiso para entrar en su casa. El hombre que tiene la pistola apuntando a Pereira le da un bofetón soberano y Pereira se tambalea. Luego, el otro sicario, llamado Fonseca, le da otro bofetón a Pereira y Pereira se tambalea de nuevo. Fonseca dice que han venido a darle una pequeña lección a un jovencito que está en la casa, porque no conoce los valores de la patria, los ha perdido. Pereira dice que allí no hay nadie. Al final, entran empujando a Pereira hasta el comedor. Pereira dice que son unas personas infames y que todo eso es una infamia. Le pregunta si tienen que poner la casa patas arriba o prefieren llegar a un acuerdo. Y Pereira dice que está en el dormitorio. El delgadito bajo dio órdenes a los 2 sicarios. «Fonseca», dijo, «que no se os vaya la mano, no quiero problemas. Nos basta con darle una pequeña lección y saber lo que queremos saber. Y tú, Lima, pórtate bien. Sé que has traído la porra y que la llevas debajo de la camisa, pero recuerda que no quiero golpes en la cabeza. Mejor que sea en los hombros y en los pulmones, que duelen más si no dejan señales». «De acuerdo, comandante», respondieron los 2 sicarios. Entraron en el estudio y cerraron la puerta a sus espaldas. Pereira quiere llamar a la policía y el delgadito bajo le dice que él hace las veces de policía. Pereira se levanta de la silla, tiene el corazón en un puño, ha oído gritos. El delgadito bajo le apunta con la pistola y le dice que no entiende cómo se ha metido en semejante lío, si es porque busca los culitos de jovencitos rubios. Pereira se echa hacia adelante y le da una bofetada. El delgadito bajo le golpea al instante con la pistola y Pereira empieza a sangrar por la boca. En aquel momento se oye otro grito sofocado y Pereira se abalanza contra la puerta del estudio, pero en ese momento los 2 sicarios abren la puerta. Dicen que lo mejor es salir pitando. El delgadito bajo le dice que no les ha visto nunca en su casa y que no se pase de listo, que la próxima vez podrían venir a por él. Pereira cerró la puerta con llave y los oyó bajar la escalera, sostiene. Después se precipitó al dormitorio y encontró a Monteiro Rossi boca abajo sobre la alfombra. Pereira le dio una palmada en la mejilla y dijo: «Monteiro Rossi, venga, ánimo. Ya ha pasado todo». Pero Monteiro Rossi no dio ninguna señal de vida. Entonces Pereira fue al baño, empapó una toalla y se la pasó por la cara. «Monteiro Rossi», repitió, «ya ha pasado todo, se han marchado, despierte». Solo en ese momento se dio cuenta de que la toalla estaba completamente empapada de sangre y vio que los cabellos de Monteiro Rossi estaban llenos de sangre. Monteiro Rossi tenía los ojos completamente abiertos y miraba al techo. Pereira le dio otra palmada, pero Monteiro Rossi no se movió. Entonces Pereira le tomó el pulso, pero la vida ya no corría por las venas de Monteiro Rossi.
Le cerró aquellos ojos claros abiertos y le cubrió la cara con la toalla. A Pereira se le ocurre una locura. Desde el café de enfrente a la catedral llama al doctor Cardoso. Le dice que necesita su ayuda, que mañana le telefoneará y tiene que fingir que es un pez gordo de la censura. Tiene que decir que su artículo ha recibido el visto bueno. Solo eso. El doctor Cardoso no lo entiende, pero le dice que lo hará. Pereira regresa a casa, se sienta ante la máquina de escribir y empieza un artículo que titula Asesinato de un periodista. Se llamaba Francesco Monteiro Rossi. Era de origen italiano. Colaboraba en nuestro periódico con artículos y necrológicas. Escribió textos sobre los grandes escritores de nuestra época, como Mayakovsky, Marinetti, D'Annunzio y García Lorca. Sus artículos no han sido publicados todavía, pero quizá un día vean la luz. Era un muchacho alegre, que amaba la vida, pero a quien se le había encargado escribir sobre la muerte, labor a la que no se negó. Y esta noche la muerte ha ido a buscarle. Ayer por la noche, mientras cenaba en casa del director de la Página Cultural del Lisboa, el señor Pereira, autor de este artículo, 3 hombres armados irrumpieron en el apartamento. Y lo cuenta todo, con pelos y señales, y termina diciendo que invitan a las autoridades competentes a vigilar estos episodios de violencia que a su sombra y tal vez con la complicidad de alguien se están perpetrando hoy en Portugal. Y firma Pereira. En la imprenta el encargado está a punto de meter en máquinas el periódico. Pereira le dice que tiene que meter el artículo. Cuando el encargado lo lee, ve que no tiene el visto bueno de la censura. Entonces Pereira dice que en la censura le han dado el permiso verbalmente, pero que si quiere le puede llamar directamente. Pereira coge el teléfono, marca el número de la clínica, oye la voz del doctor Cardoso, le da el auricular al encargado y le observa mientras habla. El señor Pedro asiente. Cuando Pereira sale de la imprenta, se siente agotado. Se va a casa. Fue al dormitorio y echó una mirada a la sábana que cubría el cuerpo de Monteiro Rossi. Después cogió una pequeña maleta, puso lo estrictamente necesario y la carpeta de las necrológicas. Fue a la estantería y empezó a hojear los pasaportes de Monteiro Rossi. Finalmente encontró uno apropiado para el caso. Era un buen pasaporte francés, muy bien hecho. La fotografía era de un hombre grueso, con bolsas bajo los ojos, y la edad se correspondía con la suya. Se llamaba Baudin, François Baudin. Le pareció un buen nombre a Pereira. Lo metió en la maleta y cogió el retrato de su esposa. «Te llevaré conmigo», le dijo. «Será mejor que vengas conmigo». Lo puso con la cara hacia arriba para que respirara bien. Después echó una mirada a su alrededor y consultó el reloj. Era mejor darse prisa. El Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder. Sostiene Pereira. Y así les hemos contado Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Hemos seguido la edición de Anagrama Editorial, con traducción de Carlos Gumpert y Xavier González Rovira. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La carretera, de Cormac McCarthy. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.